Había un lugar en las afueras del pueblo, un rincón del bosque que todos evitaban. Los ancianos lo llamaban el bosque embrujado, aunque no había historias concretas que explicaran por qué. Los pocos que se atrevían a caminar por sus senderos contaban historias confusas y aterradoras, pero nadie hablaba demasiado de ellas. Era como si el bosque mismo tuviera una lengua de sombras y susurrara secretos que te volvían loco si los escuchabas demasiado tiempo. Un grupo de jóvenes, impulsados por el aburrimiento y el escepticismo, decidió una noche comprobar por sí mismos qué tan reales eran las historias. Habían oído rumores sobre una fogata que ardía en lo profundo del bosque, pero que solo aparecía cuando alguien se acercaba. Algunos decían que la fogata tenía algo especial, que quienes se atrevían a mirarla veían cosas, pero nadie estaba completamente seguro de qué tipo de cosas eran. Aquella noche, bajo una luna menguante, los 5 amigos se aventuraron en el bosque. Habían planeado esta expedición durante semanas, siempre riendo sobre las absurdas historias que se contaban en el pueblo. Diego, como de costumbre, lideraba al grupo. Siempre era el primero en lanzar desafíos y bromas sobre supersticiones. «Vamos, chicos, esto va a ser divertido», dijo mientras sujetaba su linterna, iluminando el sendero de tierra que serpenteaba entre los árboles. «Vamos a encontrar esa fogata y demostrar que todo esto no es más que una leyenda ridícula». Camila, la más reservada del grupo, caminaba detrás de él, con el ceño fruncido. Aunque no lo admitía, el bosque la inquietaba. Los árboles parecían más altos, sus ramas retorcidas se entrelazaban sobre sus cabezas como si formaran una cúpula que los encerraba. El aire estaba cargado, denso, como si algo invisible los estuviera observando desde las sombras. Marcos, el bromista del grupo, trataba de aliviar la tensión con comentarios sarcásticos. «¿Qué es lo peor que puede pasar?», bromeó. «¿Que el fuego me muestre mi miedo a quedarme calvo?». Las risas nerviosas del grupo resonaron por unos segundos, pero rápidamente se desvanecieron cuando algo inusual ocurrió. Un resplandor anaranjado apareció en la distancia. Era la fogata. No había ningún signo de humo ni sonido, pero las llamas bailaban, brillando entre los árboles. «Ahí está», dijo Diego con una sonrisa victoriosa. «Les dije que la encontraríamos». Pero a medida que se acercaban, una extraña sensación comenzó a invadirlos. El fuego no parecía natural. Las llamas eran demasiado brillantes, demasiado vivas, y el aire a su alrededor vibraba, como si el bosque mismo temblara bajo su poder. Ninguno de ellos lo mencionó, pero todos sintieron lo mismo, miedo. Cuando llegaron a la fogata, el calor era abrasador, a pesar de que no había leña visible alimentando el fuego. Las llamas no seguían ningún patrón normal, parecían moverse con vida propia, como si tuvieran una conciencia que los observaba. «Esto no parece normal», murmuró Camila, su voz apenas un susurro. «Vamos, solo es una fogata», dijo Diego, tratando de sonar confiado, pero su tono era menos firme de lo habitual. De repente, las llamas cambiaron. Lo que antes era un fuego común y corriente comenzó a transformarse. Las lenguas de fuego se alargaron, torciéndose en figuras que tomaban forma dentro del resplandor. Primero, fueron sombras vagamente humanas, pero luego comenzaron a volverse más claras, más definidas. Marcos fue el primero en notar la extraña figura que emergía en las llamas. Parpadeó, creyendo que sus ojos lo engañaban, pero la figura no desapareció. Era una imagen borrosa al principio, pero pronto se convirtió en algo que reconoció. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. La figura en el fuego era su padre, o lo que quedaba de él. Había muerto hacía años en un accidente automovilístico que lo había perseguido en sus pesadillas desde entonces.
Ver su rostro deformado por las llamas, su piel quemada y su cuerpo destrozado lo paralizó de terror. «No puede ser», murmuró, dando un paso atrás. «Esto es imposible». Pero la figura se movía dentro del fuego, acercándose, como si quisiera salir de las llamas para llegar hasta él. Marcos se quedó petrificado mientras los gritos de su padre, los gritos que había escuchado en sus sueños, resonaban en el aire. La imagen le rogaba ayuda, sus manos carbonizadas extendiéndose hacia él. «Marcos, sal de ahí», gritó Diego, empujándolo para apartarlo de la fogata. En ese momento, la visión desapareció y las llamas volvieron a su estado caótico, como si nada hubiera ocurrido. Pero lo que había pasado era real. El sudor frío corría por el rostro de Marcos y sus ojos, ahora llenos de pánico, se clavaron en los de sus amigos. Era él. Era mi papá. Estaba ahí, pidiéndome ayuda. El silencio cayó sobre el grupo. Nadie sabía qué decir. Ninguno de ellos quería admitirlo, pero todos habían visto algo en las llamas. Algo personal, algo que los aterraba hasta el fondo de su ser. Y lo peor de todo era que el fuego parecía saberlo. No me gusta esto», murmuró Sofía, quien hasta ese momento había estado en silencio. «No deberíamos estar aquí». «Quizá deberíamos irnos», sugirió Camila, su voz temblando. Sentía que algo más acechaba entre las sombras, algo que no podían ver. Pero antes de que pudieran moverse, el fuego volvió a transformarse. Esta vez, las llamas comenzaron a formar una figura familiar para Diego. Al principio, no podía distinguir lo que veía, pero luego lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La imagen de un niño pequeño, corriendo por un parque, su risa resonando en el aire. Era su hermano menor, Matías, que había desaparecido años atrás. Nunca habían encontrado su cuerpo. Diego retrocedió, su mente girando en un torbellino de emociones. No puede ser», murmuró, sintiendo que sus piernas cedían bajo él. Matías lo miraba desde las llamas, su rostro angelical deformado por el fuego, su risa convirtiéndose en gritos de dolor. La culpa que Diego había enterrado durante años explotó en su pecho. Había estado cuidando de él ese día. Fue su responsabilidad y lo perdió. Los gritos de Matías se hicieron más fuertes, llenando el aire, mientras Diego caía de rodillas, incapaz de apartar la vista. Las llamas parecían alimentarse de su desesperación. «Diego, es solo una ilusión. No es real», gritó Camila, sacudiéndolo, tratando de romper el trance que lo había atrapado. Pero las llamas seguían mostrando la imagen del niño atrapado, pidiendo ayuda, quemándose en un fuego que no era de este mundo. Camila se giró hacia la fogata y gritó con todo lo que tenía. «Déjanos en paz». Y, de repente, el fuego comenzó a apagarse. Las llamas parpadearon, como si respondieran a su orden, y poco a poco, el brillo se desvaneció, dejando solo un círculo de brasas humeantes. El silencio era ensordecedor. Diego jadeaba, aún atrapado en su propio infierno personal. Marcos temblaba como una hoja, incapaz de procesar lo que había visto. Los demás estaban en shock, incapaces de entender lo que acababa de suceder. Pero lo más inquietante era la incertidumbre. El fuego había mostrado sus miedos más profundos, pero ¿se los había llevado consigo? ¿O simplemente los había mostrado, dejándolos allí para atormentarlos otra vez? Nadie sabía la respuesta y ninguno de ellos estaba dispuesto a averiguarlo. «Vámonos de aquí», dijo Diego finalmente, su voz rota. Y uno a uno,
los amigos se alejaron del círculo de brasas, dejando atrás la fogata y el bosque embrujado. Pero, aunque abandonaron el lugar, algo los siguió en silencio. Algo que el fuego había despertado. Y aunque lo ocultaban, cada uno de ellos sabía que sus miedos no habían desaparecido. Simplemente estaban esperando el momento adecuado para volver. Y la próxima vez, las llamas no se apagarían tan fácilmente.